Pues muchísimas gracias por acompañarme como cada martes en punto de las 10 de la mañana. Ya llevamos más de 200 lives en lo que va de 3 años, no recuerdo si 3 o 4 años. Y estoy muy contenta porque pues vamos a cerrar el día de hoy con el 2024, estos lives que con mucho cariño hago para todas las familias, que mi objetivo principal es que pues nos informemos, que estemos como más, no quiero decir como preocupados, sino sí más informados y tener más herramientas, es la palabra correcta, la frase correcta, tener más herramientas para poder hacer que nuestros niños se desarrollen muchísimo mejor, que nuestras familias estén mucho más nutridas y que nosotros como padres podamos sentirnos pues mucho más seguros cuando tenemos herramientas que darles a nuestros hijos y qué hacer nosotros como padres, que estamos en una generación completamente bien diferente a la que nosotros crecimos versus las que están creciendo nuestros niños, y que pues los tiempos van cambiando y que nosotros como adultos tenemos que adecuarnos al desarrollo de nuestros niños y su entorno. Así que pues nada, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues me presento. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde los niños van acompañados de sus adultos a resolver las situaciones que pasan en casa, en la escuela o muchas veces de manera interna y que a veces los niños no saben explicar, pero que con el juego los niños pueden expresar muy bien, y con el juego los niños muchas veces no se dan cuenta que están aprendiendo, pero los padres de una manera mucho más asertiva y mucho más consciente aprenden, recogen esa información y pues la trabajan en casa, y es como hay resultados. Y también soy mamá de un adolescente que tiene 13 y mi hijo pequeño que tiene 7 años. Y como ya lo viste acá arriba en la portada, hoy vamos a hablar del significado que tiene la familia para un niño, y me pareció muy interesante platicarlo el día de hoy porque pues ya estamos prácticamente a unos días de que llegue Navidad, y que diciembre es por mucho en muchas familias del mundo un mes con mucha carga emocional, y para niños y para los adultos. Y cuando los niños crecen, ellos tienen un concepto de una familia, y yo quiero platicártelo porque lo veo en la consulta. Los niños tienen un concepto de la familia de acuerdo a cada experiencia vivida, y cada niño tiene concepto de familia muy diferente, incluso entre los hermanos, incluso entre los gemelos. Y este concepto va de acuerdo mucho a lo que nosotros como adultos proyectamos. Y es bien cierto que como adultos nosotros tenemos también un concepto muy particular de la familia en cómo los adultos la vivimos en nuestra infancia, porque este concepto se va cocinando cuando somos niños, y lo vamos proyectando y vamos educando a nuestros hijos cuando ya pues somos adultos. Pero los niños, otra vez, esto es un círculo, otra vez que se vuelve a abrir, porque los niños lo vuelven otra vez a acomodar durante la infancia, y lo repiten en la etapa adulta cuando ellos pues ya tienen hijos o buscan pares, y entonces ya hacen una familia. Y te lo digo porque yo te decía que en la consulta suelo ver cómo los niños acomodan este concepto, internalizan este concepto de manera muy particular, y no es el mismo concepto que los adultos tenemos, y aquí la importancia que hoy te voy a platicar. Los libros nos hablan mucho de que la familia pues es este grupo que se espera que sea pues una familia que compartan genes, que sea de sangre, que vivan juntos, es lo que nos dice la literatura. Pero como los tiempos han cambiado, ya el concepto de la familia ya es muy diferente. Y hoy puedo decirte que lo que yo veo en la consulta es que para un niño, cuando yo le pregunto quién es tu familia, los niños, incluso si hablamos que ellos expresan por medio de un dibujo, en los dibujos los niños han dibujado, han agregado dentro del concepto que cada niño tiene en su familia. Por ejemplo, hay niños que viven en edificios y agregan a su familia el señor que les abre la puerta del edificio. Niños que son cuidados no precisamente por sus padres o abuelos, sino porque tienen cuidadores, llámese la niñera o quien les ayuda en casa, etcétera. Son estos niños quienes los agregan como parte de su familia, y muchas veces dibujan a estas personas, a estos cuidadores, como personas con mayor vínculo. Entonces, un niño necesita sentirse que tiene una familia y que pertenece. De hecho, en la consulta, cuando las familias van por primera vez, yo les explico que hay 3 puntos que son muy importantes para que una persona crezca o se desarrolle emocionalmente de una manera adecuada. Y uno de ellos
es el apego, es la forma en la que el adulto atiende mis necesidades con amor, que yo me siento querido, que yo me siento importante para ese adulto. Y claro, en la consulta, la primera vez, un paréntesis, cuando van los padres por primera vez, es una entrevista larga de 3 horas donde desglosamos justamente este tema a razón de consulta de cada familia y va muy enfocado de manera muy específica a la particularidad de cada familia. Entonces, un niño en esta parte del apego necesita saberse que es amado. Y el segundo punto justamente es el sentido de pertenencia y es el de la familia del que hablamos el día de hoy. Y el tercero es la estructura, que ya son las reglas y los valores, la rutina, etcétera, que en casa ponemos. Y ciertamente hay muchas familias que no saben qué tipo de apego tienen, no saben cómo están amando a sus hijos y no saben de la importancia que tiene la familia y menos una estructura como tal dentro de la familia. Y la verdad es que para un niño es muy importante. Y yo se los explico a los papás de una manera quizá a lo mejor muy burda, pero muy clara. Es como si un niño... Es como si tú trajeras, por ejemplo, tu teléfono y tratas de enchufarlo, de conectarlo para que pueda cargarse. Entonces, hoy sabemos que todos los dispositivos tienen un cable muy particular, para una entrada muy particular a la cajita. Entonces, por ejemplo, un cable de un iPhone pues no entra en un Samsung. Así tal cual. O sea, un niño trae su propio cable y necesita saber dónde puede conectarse, dónde puede cargarse. Y las familias, para un niño, es un punto como la raíz, como el centro para el individuo, que un niño toma de ahí mucha fuerza y mucha estabilidad o no para su desarrollo. Entonces, hoy en día ya no podemos decir que ciertamente es un grupo consanguíneo de personas que viven juntas, porque las familias, como ya hoy en día se han reestructurado, ya es un concepto muy diferente. Para un niño, la familia no necesariamente tiene que vivir dentro de la misma casa. Por ejemplo, los niños que viven en casas separadas, que los padres se han divorciado, cuando yo le pregunto a los niños sobre el concepto que tiene la familia, más de un niño en la consulta ha dibujado a su familia. Si yo no supiera el contexto de que los padres se están divorciando o ya están divorciados y que el niño vive en 2 casas, el niño suele dibujar un corazón en la hoja y dentro del corazón dibuja a papá y a mamá y el niño en medio, y esto es el significado de que el niño se siente protegido por ambos padres y les da su lugar en cuanto a la autoridad y los dibuja dentro de un corazón. Si yo no supiera el contexto de esta familia, yo pensaría que ambos padres viven con el niño, porque para el niño su familia es sus padres juntos y se siente con amor. Y ciertamente hay otros niños que cuando hablamos de la familia los dibuja los padres separados y ciertamente los padres viven en casas diferentes. Pero otra vez, en el concepto de un niño, él no me va a dibujar 2 casas. Sí ha pasado que los niños han dibujado las 2 casas de los padres, pero el niño entiende en esta particularidad que él vive en 2 casas y que su familia así es como está estructurada. Pero un niño, no importa si su papá vive del otro lado del mundo, siempre y cuando el adulto tenga un vínculo con el niño va a sentirse amado por ese adulto y lo va a incluir dentro de su familia. Y entonces no importa dónde vivan los padres o no importa por quién esté cuidado el niño, si sea de sangre o no, si sea el abuelo, el tío, etcétera, el niño construye la familia. Y esto es muy importante. Yo te decía que es muy importante, me pareció hablarlo el día de hoy, porque pues yo te decía que Navidad, diciembre es un mes que va de la mano con la Navidad y es un mes que es muy cargado de emociones, incluso para nosotros como adultos, porque sentimos la ausencia que hemos tenido de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos, aunque estén vivos y vivan en otro lugar, aunque estén vivos y no nos frecuenten, aunque ya no estén, que estén en el cielo, que estén en otra parte y que los extrañemos. Es este sentido de familia que yo le doy un lugar, pero que yo me pongo dentro de la familia y que esto me da estabilidad o no. Entonces, hoy ya podemos decir que la familia no necesariamente es un grupo de sangre que vive juntas, sino es un grupo de personas que me aman. Ahora digo un grupo porque pues hay niños que tienen la fortuna de tener más de un papá, más de una mamá que les ama, que a veces viven los tíos, los abuelos, aunque vivan en otras casas me aman, mis hermanos, etcétera. Hay niños que solamente viven con papá o con mamá y eso está muy bien. Y de hecho, cuando hablamos de la familia en la consulta, hay un libro que hoy no les traje,
pero que se los he presentado mucho antes, que se llama el libro Mi familia es de otro planeta, y la editorial es de Uranito. Y en este libro se hablan más o menos como 7 tipos de familias, y en consulta leemos algunos tipos de familia y los niños identifican el suyo. Y entonces se dan cuenta que su familia, que ellos pensaban, que incluso, por ejemplo, los niños que están atravesando por el divorcio, claro que les sacude mucho, y ellos no se dan cuenta afuera que las familias son diferentes hasta que su propia familia se reestructura. Y entonces se dan cuenta que otras familias empezaron también a dividirse, a separarse, a vivir en otras casas, y que eso está muy bien. Entonces mi familia pues ya no es tan rara. Y entonces los niños sienten más como esta aceptación cuando se encuentran, por ejemplo, en un cuento. Y eso es algo que en consulta hacemos, porque acuérdense que trabajamos la consulta, la terapia de juego, y entonces con los cuentos también los niños muchas veces se identifican dentro de la familia y pueden identificar la suya. Entonces, la familia no necesariamente para un niño vive cerca, no necesariamente vive lejos, no necesariamente es de sangre, porque ya hoy la familia pues son los tuyos, los míos, los nuestros, y eso es algo muy diverso y que está muy bien en todas las familias. Y la verdad es que la familia es el primer grupo social donde un niño aprende. Y digo la vida social porque si un niño tiene hermanos, aprende mucho la parte social, la convivencia con otros niños, al ritmo de un niño. Pero cuando un niño no tiene hermanos, la convivencia con otras personas, ese es un aprendizaje en cuanto a esperar turnos, el compartir, el querer, el dar, el recibir, el dar las gracias, etcétera. Este es el primer grupo social que los niños aprenden. Y la verdad es que dentro de la familia todos los niños aprenden lo básico de lo social y aprenden también de la familia, de cómo se está dando el ritmo. Eso ayuda a que el niño pueda desarrollar una personalidad muy particular. Ciertamente la personalidad de cada ser humano también viene incluida en los genes, pero una gran cantidad de la personalidad la aprendemos en cómo observamos y de cómo vivimos en el entorno. ¿Ok? Y justamente cuando hablamos de esta parte social que aprendemos lo básico, lo aprendemos desde el lenguaje, o sea, cómo nos dirigimos, incluyendo también el idioma, por supuesto, los valores, o sea, tú como familia, incluso la religión, porque los valores van mucho de la mano con la religión que tú prediques o la que tú practiques más bien, o hay familias que no practican ninguna también, pero tienen ciertos valores muy específicos. Los niños lo van a aprender y con ese mismo valor los niños se van a conducir afuera. Incluso los niños aprenden mucho de las conductas de los adultos. Esto quiere decir que si yo como adulto, cuando me enojo, quizá a lo mejor me desbordo o tengo impulsos, es la manera en la que el niño se va a comportar afuera. O si yo como adulto lo manejo todo desde la calma, los niños lo van a aprender. Entonces, esto es un aprendizaje que se da mucho en casa. Y yo recuerdo cuando mucho en mis tiempos decían mucho que la educación se daba en la escuela, que por eso los papás mandaban a los niños a la escuela con el tiempo. Y ahora ya, claro, como psicóloga entiendo que no, los niños a la escuela van a aprender conocimientos que son de cultura general y que son conocimientos también como básicos y ya ni digamos la universidad. Pero que todo esto que se habla sobre educación como tal en crianza se aprende en casa. Si hablamos de valores, se aprende en casa. De hecho, yo, por ejemplo, les platico que en consulta muchas veces también los padres a veces me piden que vaya a observar a los niños a sus escuelas porque tienen comportamientos en las escuelas y las escuelas pues necesitan que los niños mejoren ese comportamiento. Y ciertamente hay comportamientos que se dan particularmente en las escuelas porque ahí es donde hay socializan los niños con otros niños a la edad y claro que se copian estos comportamientos. Pero mucho en casa también de cómo tratamos a nuestros niños y ellos lo van a repetir. Y ahí es donde las maestras dicen, bueno, Mónica, aquí ya lo hicimos o dijimos de una manera, pero pues no trabajan. Entonces en casa es necesario mejorarlo. Y cuando los padres van a consulta, por medio del juego, se hacen más conscientes de nuestro propio comportamiento, de lo que yo hago, de lo que yo digo, de cómo yo me expreso y de cómo somos espejo para que nuestros niños pues puedan copiar este comportamiento. Así que definitivamente la familia es una llave para el niño que le abre la puerta a la parte social. Y ni qué decir que la familia es esta parte estable o no para el niño.
O sea, imagínate que tú en casa estás atravesando por un divorcio y muchas veces en esta separación hay crisis que son muy marcadas en los adultos y que ciertamente muchas familias pueden sentirse muy preocupadas por el bienestar del niño, pero muchas otras familias no, y muchas veces los adultos están muy enojados uno con otro y a veces los niños no tienen tanta importancia. Entonces, si los niños no tienen tanta importancia, los adultos empiezan a tener comportamientos muy particulares entre ellos, de tal manera que otra vez acuérdense que los niños lo pueden copiar también, y esta inestabilidad, porque al final en una separación la familia se altera, esta inestabilidad, el niño, claro que se va a sentir inseguro, se puede sentir ansioso, preocupado, estresado, etcétera, y puede tener muchas alteraciones, incluyendo, por ejemplo, si hablamos de estrés o ansiedad, pues a lo mejor se hace pipí, etcétera. Entonces, esta estabilidad que hay en casa, el niño la proyecta en la parte social afuera, y estos comportamientos que tiene el niño definitivamente son un reflejo o síntomas de lo que la familia está viviendo. Y de verdad que en consulta, cuando los padres van porque el niño se muerde las uñas, porque el niño, por ejemplo, en la escuela, pues quizá a lo mejor es un niño bullying, etcétera, los padres se dan cuenta cuando empiezan a desglosar cómo es la dinámica de la familia y vamos encontrando muchos comportamientos que la raíz es mucho de lo que pasa dentro de casa. Entonces, la familia sí es parte de la estabilidad de autoestima, por ejemplo, incluso la estabilidad que demos a nuestros niños o no dentro de la familia habla mucho de su rendimiento escolar. O sea, aquí hay dos vertientes. Una es que el niño puede no sentirse estable dentro de casa y entonces no se va a sentir estable en la escuela porque su cabeza está dando muchas vueltas, está pensando sobre todas las cosas que están pasando en casa y no puede mantenerse concentrado en la escuela. Ciertamente la otra vertiente es la parte opuesta, pero esto ya pasa en los niños más grandes o en los adolescentes, que justamente porque están pasando cosas no agradables dentro de la familia, los niños buscan la escuela como una salida, como una parte donde yo puedo huir y puedo descargar toda esta energía y entonces llevar buenas calificaciones. Y las buenas calificaciones no siempre son síntomas de bienestar emocional o de que el niño puede estar concentrado o de que le encante la escuela o de que todo vaya bien en casa o dentro de sí mismo. Te lo voy a dejar de tarea. Y la verdad es que también la familia, pues yo te decía que se cocina, se aprende esta parte de cómo nos relacionamos en la parte social. Y claro, es una actitud, los niños van tomando esta actitud, ya sea positiva o negativa de cómo se esté gestando en la familia, pues los niños lo van a aprender afuera. Me refiero a esta parte de los comportamientos que ya platicábamos y esta actitud que se tiene adentro, porque, no sé, por ejemplo, un ejemplo de actitud sería, a lo mejor en casa aprendemos que ayudamos a personas y entonces los niños ya lo traen de manera natural y aprenden a ayudar afuera. Hay familias también que quizá a lo mejor tienen mucho la parte, quizá a lo mejor su lenguaje muy pesimista, muy negativo. Los niños en consulta yo los veo y cuando sacamos, por ejemplo, un Jenga, algunos niños grandes suelen tenerle miedo al Jenga porque es, Mónica, voy a perder, es que soy muy malo haciendo esto, es que mi papá dice que yo no puedo, es que Mónica, yo soy torpe. Los niños no aprenden que son torpes, los adultos les hacemos ver, de acuerdo a nuestra expectativa también, que así es como se comportan y así es como son. Y los niños lo toman y entonces los niños van por la vida creyendo que son torpes. Y claro, después ya con este aprendizaje, pues los niños se comportan de tal manera. Pero la verdad es que los niños, yo siempre les digo, no, tú no eres torpe. Los niños aprenden y aprender es muy bueno. Los niños no saben muchas cosas y es nuestro trabajo como adultos enseñarles y ser pacientes. Así que vamos a empezar a cambiar este chip y claro, ya los adultos pues aprenden estrategias muy particulares en la consulta. Y también es importante que tú sepas, por ejemplo, que cuando tú tienes, por ejemplo, tu familia, ya platicábamos que nosotros dentro de la familia tenemos valores que para empezar, tú como adulto, antes de que tú conocieras a papá o si eres papá antes de que conocieras a mamá, tú tenías ya una formación y estos valores que obviamente tú aprendiste dentro de tu familia, con tus padres en casa. Y cuando nosotros buscamos a pares, buscamos y hacemos ese match. Quiere decir que buscamos a personas más o menos con los mismos valores. O sea, como decimos en México, es un roto para un descosido. O sea, no buscamos algo que sea diferente a menos que ya estemos trabajando en consulta y que seamos muy conscientes de mis fallas y que necesito mejorarlas y pues no voy a buscar el mismo patrón para regresar o volverme a equivocar.
Entonces, los adultos buscamos estos valores y así es como creamos una familia. Y con estos valores que tenemos en la familia, también buscamos escuela para nuestros hijos. Por eso las escuelas no son para todos los niños y no van de la mano con todas las familias. Hoy en día hay escuelas, que son muy tradicionales y que van de la mano con familias que son muy tradicionales y muy conservadoras. Pero ya hay otras escuelas que tienen filosofías mucho más abiertas. Por ejemplo, si hablamos de un Waldorf, de Montessori, que tienen dinámicas muy diferentes, pues van de la mano con familias que dan esta posibilidad de esta apertura de aprendizaje sin juicios, sin miedo a equivocarse. No quiero decir que sin valores, pero tienen los valores con una expectativa muy diferente. Por eso es que la manera en la que somos como familia es la manera en la que nosotros como adultos también somos, porque pues ahí es donde estamos creciendo, ahí es donde nos estamos nutriendo. Y de aquí pues buscamos una escuela. Por eso es que a veces sentimos las mamás que esa escuela no nos gusta, que los maestros no nos encantan, que los niños que van ahí pues tienen algunos detalles. Y yo cuando voy a observar a las escuelas les digo a los papás, pues papá, yo veo que tu familia es de esta manera y yo veo que la escuela es así, y entonces pues ¿qué es lo que quieres para tu hijo? Porque yo veo que como ustedes son como familia, pues muchas veces no checa, y yo aquí les traigo información a los papás. Entonces, la escuela sí va de la mano con lo que somos como familia, y por ende tus hijos en sus actividades extras también. O sea, por eso hay muchas clases de ballet, muchas clases de taekwondo, muchas clases de básquetbol, etcétera, y los papás van acomodando donde nosotros como adultos nos sentimos mejor, donde yo siento que tratan mejor a mi hijo, donde yo siento que las reglas se cumplen mejor, y no son las reglas de afuera, son las reglas que tenemos dentro de casa. ¿Ok? Y junto con este ambiente que ya te platicaba de lo que somos como familia, pues nuestros niños se desenvuelven en la escuela, se desenvuelven en sus clases de ballet, se desenvuelven en las clases de arte, y también se desenvuelven cuando vamos a la casa de los abuelos, y cómo se desenvuelven también en una fiesta, en esta parte social donde yo te decía que hay un aprendizaje como tal. Y la verdad es que para un niño, si hablamos del significado de la familia para un niño es bien importante que el niño se sienta, como yo te platicaba al principio, que tiene este cable y que sabe que se puede enchufar. Y no solo es el que él pueda enchufarse, sino que la otra familia le acepte este cable para que pueda conectarse. Entonces, esto es la parte donde los niños se sienten aceptados dentro de su familia. Un niño necesita saberse que pertenece dentro de la familia, y ya no voy a hablar de estos grupos de sangre, ni voy a hablar de estos grupos de las familias donde pues es el papá, la mamá, como esto que se nos ha vendido de manera muy tradicional. Ya hoy las familias son muy diferentes. Ya hoy las familias, por ejemplo, he tenido la fortuna, de trabajar con niños que llegaron a esta familia por medio de adopción. Y si te das cuenta, si hablamos de un niño, los 3 miembros no tienen nada de los genes y no tienen nada que compartir de sangre, pero lo único que comparten es el amor, y ahí ya hay familia. Hay familias, por ejemplo, monoparentales, donde un niño vive con su adulto y quizá a lo mejor alguna mascota. O como viven quizá a lo mejor estas familias nucleares extensas también, donde pues vivimos muchos dentro de una casa, o me ha tocado ir a familias donde pues es una casa gigante, donde parecen adentro que hay departamentos, comparten el patio, algunas otras familias comparten la cocina, los abuelos viven al fondo, etcétera. Las familias son muy diversas. Entonces, aún como la familia sea, un niño necesita saberse que puede conectarse, que es aceptado y que pertenece dentro de esa familia. Y yo aquí te voy a platicar que, por ejemplo, hace mucho tiempo me tocó trabajar con una familia donde ellos eran 11 miembros en la familia. No recuerdo si eran 11 o eran 17 miembros. Y son de estas familias donde viven muchos dentro de una casa. Y yo recuerdo que cuando hablábamos de la familia, el niño dibujó todos los miembros de su familia en lo posible. Entonces los dibujó así como las planas que dejan en la escuela, como que hay que poner muchos palitos en la plana, se termina el renglón y regresamos al renglón de abajo, y entonces esos palitos eran los miembros del niño. Y el niño en su cabeza decía, este es el tío tal, este es la tía tal, este es el tío tal, y en algún momento él se dibujó. Pero ya al momento de que cuando él termina su dibujo y ahora me platica lo que dibujó y lo que está viviendo la familia en ese dibujo, el niño se perdía.
Y esto es algo también donde un niño necesita sentirse aceptado, pero necesita también sentirse reconocido y necesita saberse que es parte de esta familia y que se reconoce como miembro sin perderse dentro de los demás miembros. Y también me ha tocado, yo ahorita te di el ejemplo de una familia, pues que eran muchos, pero también ha sido la familia donde a lo mejor son 2 hijos o son 3 hijos o es un hijo, pero a veces hay una inestabilidad entre los adultos que el niño ya no sabe muy bien quién es y se pierden también dentro de los roles porque los roles se invierten. Entonces, la importancia o el significado de la familia para un niño es medular, es importantísima que el niño se sienta aceptado y querido y que el niño sepa que tiene para empezar una familia, sin importar si son de sangre o sin importar dónde viven los padres. Y el niño, incluso hay familias que cuando los padres se separan, hay niños que viven en 2 casas, pero hay niños que viven solamente en una casa, ya sea con papá o con mamá, y que van de visita con el otro adulto. Entonces, realmente cómo se ha distribuido la familia, cómo se ha modificado, para un niño sí es importante, pero es mucho más importante saber que aunque papá ha salido de casa y tiene su propia casa y voy de visita, es mi papá y él es parte de mi familia, y que los niños incluso en consulta, ya yo te decía, dibujan a la persona que los cuida, al señor que les abre la puerta allá abajo en el edificio, incluso ponen a la maestra. Un par de veces me ha tocado también que dibujen a Mónica, y esto no es saludable porque si dibujan a Mónica, porque en algún par de veces me dibujaron como la mamá, quiere decir que mamá tiene un rol materno pues no tan fuerte, es débil y no está haciendo su trabajo como mamá, y el niño busca esta parte de apego, de vínculo seguro, donde se siente querido y seguro, y entonces es la figura que el niño pone. Entonces, aquí sin importar quién es importante que el niño sienta que las personas que lo cuidan son parte de su familia. Yo te decía que a veces van los pececitos o los gatos también, y a veces incluso pueden poner los niños. Alguna vez me tocó un dibujo donde los niños dibujaban más los gatos como más importantes más que los padres, y era más bien porque los padres estaban en crisis y estaban más preocupados por sus asuntos que por la atención para ponerle al niño. Ahora, ¿por qué es tan importante? Ya ahorita te di como muchos datos de por qué es tan importante para un niño, pero la verdad es que una familia como tal tiene valores, y con los valores me refiero a los códigos. Los códigos son esto, como por ejemplo una escuela que tiene un uniforme y que se intenta que los niños lleven todo el uniforme igual. Una escuela puede decirse que es una familia. En un trabajo, aunque no lleven uniforme, muchas veces hay horarios de trabajo, horarios para salir, para comer, para la convivencia. Estos códigos crean rutinas y crean orden dentro de casa o del trabajo de la escuela, y eso se espera que sea dentro de casa. Entonces, dentro de la familia hay valores, y esos valores crean códigos, y esos códigos es cómo soy yo en mi personalidad, y es esto que nos hace únicos como familia. Y es ahí donde yo te decía que buscamos una escuela que nos calce. Busco una escuela de ballet para mi hija que vaya acorde a los valores que yo practico. Por eso de repente a veces los niños pues se llevan muy bien con otros niños, y si revisas tienen mucho los niños que ver uno con otro, y de repente a veces nosotros como mamá, nosotras o nosotros como padres, como familia, pues hacemos match con otras familias, y si revisas es porque tienen valores que van muy acorde también y que somos muy similares. Por eso es que los grupos pues nos unimos, nos buscamos y hacemos este match en la parte social. Y dentro de la familia también una parte muy importante es que debemos hacer nuestros roles de manera correcta. Con roles me refiero que papá tiene que hacer su rol de papá, mamá tiene que hacer su rol de mamá, y los hijos tienen que hacer el rol de los hijos que les corresponde. Si un niño vive solamente con mamá, está bien. El niño tiene que hacer el rol de hijo, y mamá tiene que hacer el de la mamá. Y muchas veces aquí sucede que a veces papá sale de la dinámica porque a lo mejor papá pues ya se fue a vivir a otra casa, pero digamos que se salió de este rol de cuidador, quizá de proveedor,
etcétera. Y muchas veces uno de los niños o el hijo único toma este rol de padre y muchas veces se vuelve en el cuidador de la mamá. Y los niños dejan de ser niños porque aprenden a madurar, porque necesitan llenar ese hueco del adulto que salió. Entonces, ya platicamos, una de las importancias son estos valores que tenemos que nos hacen match con otras familias o que los niños buscan, pero también estos roles que es súper importante y te lo voy a dejar de tarea para que tú revises, de verdad estoy haciendo el rol de mamá, de verdad soy la cuidadora, de verdad soy la que protege a los niños, de verdad soy la que lleva la batuta, la que lleva el orden, la que pone las reglas, la que acomoda la estructura, incluso la que reacomoda los valores en casa. Y digo reacomoda porque si tú en casa, cuando tú eras niña, por ejemplo, de tus padres aprendiste cosas que tú dices, esto no me gustó, es momento de que empieces a podar, a cortar, a reacomodar y tú digas, lo voy a intercambiar por este otro valor o por esta otra rutina que ahora a mí me funciona, ahora con mi familia, con mi esposo, con mis hijos o solamente yo con mi hijo o yo quizá con mi mamá, porque hay familias, en consulta tengo niños que viven pues yo con mi mamá y vivo con la abuela, algunos viven con los tíos, etcétera, y eso también pues está muy bien. Ahora, ya que cada familia tiene sus valores, cada familia tiene su rol, cada miembro tiene su rol. Bueno, pues se espera que cada miembro tenga esta aceptación dentro de la familia. Quiere decir que si yo soy la hermana mayor, pues yo debo de comportarme como la hermana mayor y no comportarme como la mamá o como la hermana pequeña. Pero también esto que yo soy, que yo me vea aceptada. O sea, mucho de la consulta en los niños, cuando hablamos de la razón de consulta, independientemente de la razón de consulta, me gusta mucho trabajar la parte de la familia. O sea, tú niño, ¿cómo te sientes enchufado, conectado con tu familia? Porque de ahí viene mucho tu comportamiento. Entonces, hay niños, por ejemplo, si hablamos de la adolescencia, que son, o de los niños también ahora, que pueden ser incluso muy desafiantes por llamar la atención, justo porque no la tienen, porque son niños que están descuidados o están abandonados. O los adolescentes que pueden incluso ser rebeldes también a manera de llamar la atención. Y es esta manera en cómo no soy aceptado. Y se da mucho en la adolescencia, ya va también quizá a lo mejor en la pubertad, donde ya los niños están creciendo y ya empiezan a ser muy preadolescentes. Bueno, a veces de esta personalidad que los niños van adquiriendo, este comportamiento, es la palabra correcta, cuando los niños van creciendo, los papás muchas veces no estamos de acuerdo y entonces rechazamos al niño como es conforme va creciendo. Yo aquí te voy a dar un ejemplo también muy burdo, que seguramente has visto mucho en un meme que sale en las redes sociales. Por ejemplo, hay una niña que ya como que toda se viste de negro y le están celebrando su cumpleaños y ella toda de negro, incluso la cara pintada así como maquillada, perdón, así como de los integrantes del grupo musical de Kiss. Y luego creo que la niña vuelve a cumplir años yo le calculo que es como la adolescencia, que son unos 12, 13 años, y la niña trae otra vez como esta personalidad otra vez. Y creo que vuelve a sacar otra vez ya más grande. Y ya no, yo le calculo quizá unos 23, unos 24 años a esta jovencita y ya no, o sea, ya eso fue como parte de la personalidad. Bueno, así como es cada uno de los miembros, así es como se acepta, o sea, como es él. Yo he trabajado también con gemelas, con gemelos y para nada son iguales. Y los padres, claro que aceptan a cada uno de los dos niños, porque aunque nacieron juntos y estuvieron juntos en la pancita de mamá, o sea, y tienen la misma edad y viven bajo las mismas circunstancias y tienen al mismo papá y a la misma mamá, bueno, pues resulta que los niños tienen su propia personalidad y son diferentes. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, con mi hija también, que cuando ella estaba más o menos en la pubertad, también mi hija, que siempre fue amante del rosa y ahora lo es, bueno, hubo un momento como donde ella, entrando en la pubertad, odió el rosa, odiaba a Hello Kitty y su habitación toda, incluso la pintó de gris. Y le empezó a gustar mucho el negro y entonces yo me acordé mucho de ese meme y yo dije, yo creo que mi hija a lo mejor va a ser una niña emo o una niña punk y está bien, lo tomé con calma y dije, bueno, pues ya su personalidad la irá desarrollando conforme vaya creciendo y la verdad es que los adolescentes pasan mucho por esta transición porque están en la búsqueda de quiénes son ellos. Y mi hija, digo, ya ahora le da mucha risa y dice, bueno, era parte de mi desarrollo, mamá, y no es algo, ella dice, de lo que yo me siento muy feliz, pero transité por esa etapa, no me encantó y bueno, ahora ya soy otra persona. A eso me refiero, que parte de la importancia de que los niños, para ellos su familia es la familia como me acepta. O sea, porque yo puedo tener un papá
pero ese mismo papá puede rechazarme emocionalmente o físicamente cuando no estamos con ellos, ¿ok? Y la otra también, la importancia de la familia es que los niños deben, entre los miembros debe de haber una unión, un vínculo para poderse querer y querer permanecer juntos. La verdad es que cuando las personas, independientemente si somos familia o no, la constancia en la que nos frecuentamos y nos procuramos, quiero decir, nos cuidamos o estamos al tanto de una persona con otra, de ahí se va generando el vínculo. Es esta parte de querer estar con otra persona y sentir cariño con una persona. ¿Les ha pasado que a veces dejan de ver a una persona y como que ya no hay como tanta emoción? Quizá a lo mejor también hay una persona que de repente te encuentras y como que no tiene tanto significado, y si revisas quiere decir que no la frecuenté durante mucho tiempo, no me preocupé por ella, me desconecté completamente de ella. Y aquí algo que debemos de tener cuidado los padres para que este match de la familia es esto de procurarnos. Por eso es que cuando los adultos se divorcian, se les explica a los niños que los adultos son quienes se separan, pero los padres no se separan ni se divorcian de los hijos. Muchas veces, ha sucedido que en consulta a veces los padres dicen, bueno, me separo de la mamá, pero ya no quiero estar con los niños, como hay madres también que deciden pues poner a los niños a salvo con adultos para que los amen, justamente porque los padres, papá o mamá, no los pueden cuidar. De eso me ha tocado también mucho en la consulta. Pero aquí lo importante es otra vez esta parte donde hay una aceptación, donde yo te reconozco como mi familia, aunque no tengas mi sangre. Y aquí eso es algo que alguna vez un padre lo dijo de una manera muy bonita, porque él resulta que este papá, cuando él conoció a la mamá, mamá ya tenía un bebé de 8 meses, que no era de sangre de papá. Pero dijo, cuando yo me enamoré de la mamá, el niño prácticamente, claro que por supuesto lo voy a aceptar, porque viene con la mamá. Y entonces el papá crió y educó a este chiquito de 8 meses, y bueno, cuando ellos llegaron a consulta conmigo, el joven tenía 13, y entonces el niño tuvo una necesidad de buscar a su padre biológico, que es una necesidad inherente, necesaria y que va a suceder en algún momento. Y papá tenía mucho miedo porque él decía, yo soy su único padre, yo lo amo, yo lo quiero, yo lo cuido y él es mi hijo. Y no encontraba las palabras para decir, ciertamente yo no le di la vida, no le di la sangre, pero yo le di mi corazón. Él tiene mi amor en su cuerpo, en todo lo que es él, en todo lo que yo lo he creado, que él es mi hijo. Y va a ser mi hijo todo el tiempo. Y el niño así lo entendía de 13 años. Él solamente decía, bueno, es que yo quiero saber de dónde vengo, quiero conocer a mi padre, quiero que me platique muchas preguntas, que me responda más bien muchas preguntas que yo tengo. Y la situación se dio. Pero la verdad es que esto del vínculo que tenemos los padres, yo te decía que lo hacemos con los hijos a manera de que los cuidamos, nos preocupamos por ellos y estamos ahí. Y los niños lo sienten. Y cuando lo sienten, los niños se vinculan fuertemente con este adulto que tiene esta disposición y quiere estar con el niño. Y ahí es donde nace la familia, ¿ok? Otro también es que de la familia la parte de la importancia es porque de ahí viene la autoestima del niño, la autoaceptación, el autoconcepto también y mucho cómo yo me evalúo, cómo yo me califico a mí mismo. O sea, a un niño la autoestima no le nace de la nada y no es suficiente con decirle quiérete, eres bonita, eres inteligente. Los niños lo aprenden en la manera en que los adultos evaluamos al niño, en la manera en que queremos al niño, en la manera en la que lo queremos, lo aceptamos, le damos el permiso que tenga autonomía, en la manera en que nosotros tratemos al niño, el niño lo va a tomar y así es como se va a comportar. Quiere decir que si mi papá me acepta, yo tengo autoaceptación. Si mi mamá me valida, yo me valido a mí misma. Si mis padres me respetan, yo me respeto a sí mismo. Si ellos me cuidan, yo me cuido a mí mismo. Si ellos me aceptan, yo te decía, pues yo me acepto, ¿ok? Y otra también súper grande es que de la familia, y aquí te lo voy a dejar de tarea para que lo revises tú como adulto, nuestra familia, hablo del papá, la mamá, los hermanos, son el soporte emocional de nosotros como seres humanos. ¿Cuántas veces como adultos de repente vamos con mamá y pues a lo mejor en lugar de que mi mamá me dé un mimo como adulto, me regaña?
Me tocó un adulto que de repente decía, mi mamá todo el tiempo se queja, todo el tiempo cuando yo hago las cosas, porque le quiero avisar, porque le quiero informar, salgo regañada en lugar de que me dé un consejo, decía una adulta. Y el adulto decía, bueno, es que lo que yo quiero es que tú aprendas. Sí, o sea, eso ya lo aprendí porque me equivoqué. Y te amo y eres mi familia. Y se supone que eres mi madre o que eres mi padre y tienes que escucharme. Esa es tu responsabilidad. Ya sé que me equivoqué. Lo único que quiero es que me abraces, que me consueles, que me sostengas, que me soportes, justamente en esta parte emocional de la que hablábamos. Y muchos de nosotros como adultos no tenemos ese soporte con nuestra familia. Muchas veces ya estamos incluso desconectados. Puedo decir que tengo un papá, pero mi papá hace años que no lo veo. Entonces digamos que tengo un papá de palabra, pero no es un papá, porque incluso a lo mejor hasta yo conecté o me pude vincular con otras personas más fuertemente y que lo veo más como una figura paterna. Eso nos pasa mucho a los adultos. Por eso es tan importante que hagamos conciencia de la importancia de la familia para que no traigamos arrastrando o estemos otra vez duplicando o repitiendo esos patrones que yo aprendí con mi familia y demos otros moldes y otro aprendizaje diferente a nuestros pequeños. Entonces, este soporte emocional, ¿cómo se lo podemos enseñar a nuestros pequeños? Pues es la parte donde ellos, por ejemplo, si hablamos de un niño que sale corriendo y se cae y su rodilla se raspó, pues es esta parte de sostener, que en lugar de decirle, ay, qué torpe eres, te dije que te ibas a caer, bueno, o sea, ya es evidente que se cayó, ya trae la rodilla raspada, papá. Yo te diría, abrázalo, ay, entiendo que te raspaste, híjole, ya veo que tienes sangrecita, a ver, vamos a limpiar, vamos a poner un curita, y quizá yo le daría un besito, un abrazo, y vayas a correr. Y ya más al rato, quizá a lo mejor, o bueno, ya viste, ¿te acuerdas que platicamos que si corrías te podías caer? Bueno, pues es que es lo que pasa. Vas a seguir corriendo, estoy segura que tu hijo te va a decir, claro que no, bueno, pues camine con cuidado, porque ya el niño ya tuvo este aprendizaje de haberse caído. Eso es contener, eso es tener la disposición. Y eso es esta parte del soporte emocional, que es el abrazar, el contener, el que si tu hijo está llorando, que lo escuches, que si está enojado, que puedas entender que también tu hijo es una persona, es un ser humano y también se enoja. Hay que ayudarle a gestionar, pero para eso ya nosotros hablábamos, cuando hablábamos acerca de esto de que nosotros como familia le enseñamos a nuestros niños esta parte de que si yo estoy desbordada en enojo, pues claro que mi hijo va a aprender que el enojo así es como se maneja. Entonces, en casa aprendamos a hacer soporte familiar de nuestros pequeños. Si nosotros como adultos no tuvimos ese soporte emocional, incluso de nuestros hermanos, de papá, de mamá, de nuestros abuelos, pues no lo repitas. Y sé ese padre que te hubiera gustado tener, y sé esa madre que te hubiera gustado tener, sé esa hermana que te hubiera gustado tener. Entre tus hijos ayuda a esta parte, porque otra vez, acuérdate que entre hermanos ellos aprenden a socializar y se dan para afuera. Ahora, ya para terminar, te voy a dar unas recomendaciones que son muy sencillas. ¿Qué puedo yo hacer para mejorar en esta parte como familia? ¿Qué puedo yo hacer para enseñarle a mis hijos pues mejores comportamientos, mejores actitudes, pues valores mejores, Mónica, dentro de casa para que mis niños se puedan comportar afuera y que haya, yo te decía, este soporte emocional? Número uno, porque yo te decía que diciembre es un mes muy cargado emocional, muy cargado porque viene la Navidad y muy cargado porque en estos momentos es donde sentimos mucho la ausencia de los seres queridos que están lejos o que simplemente ya no están o que extrañamos a los que están cerca o que incluso estos que están cerca a veces añoramos que ojalá pudieran ser diferentes. Es justamente el tiempo de calidad, y el tiempo de calidad no es más que el tiempo que pasamos con las personas que estamos cerca. Y no dejemos para final de año que nos caiga el 20 cuando tenemos los otros 365 días del año para poderlo aplicar. Por ejemplo, yo te diría, ahora que vienen las vacaciones aquí en México, creo que nos van a dar tres semanas de vacaciones que como mamá a mí me caen de maravilla porque sí me gusta a mí estar encerrada en casa con mis hijos, y aquí ya es un clima donde ya se puso frío, donde ya empezó a llover, incluso en las montañas pues cae nieve. Entonces sí me gusta estar en casa con mis hijos, y es ¿qué vamos a hacer el resto de la tarde si nos vamos a quedar en casa? Y con mi hija la mayor, ella le encanta ver películas, y pues con ella ya puedo ver películas de terror que muchas veces no me encantan, pero busco películas que ella ya pueda ver, y buscamos palomitas y nos preparamos comida y nos envolvemos en los sillones y ahí nos quedamos, y a veces nos echamos 2, 3 películas corridas con mi hija la mayor. El pequeño me aguanta una. Pero este es el tiempo de calidad, donde en pijama, envueltas en cobija, preparamos aquí comida, y entonces, a ver, le subimos al volumen, apagamos las luces y estamos aquí juntas agarrándonos de la mano. Es este tiempo de calidad.
que yo ahorita atesoro mucho porque mi hija de 13 años pues me permite tener esta dinámica. Yo no sé si algún día ella vaya a separarse tanto de mí porque ella necesita salir a desarrollarse e involucrarse en lo social, y yo sé que esto va a bajar mucho el ritmo, pero ahorita estoy con ella mientras ella me dé, y yo estoy en esta disposición de querer estar con ella, y mi vínculo yo mamá con mi hija adolescente ahorita estoy trabajándolo y lo siento que está bien, porque ya en la adolescencia los jóvenes empiezan a separarse mucho de sus padres porque buscan el sentido de pertenencia afuera con sus amigos y quieren encajar con ellos, porque ya pues mi hija ya pasó 13 años conmigo y ahora necesita pues formarse ella. Entonces este tiempo de calidad es el tiempo que le damos a los nuestros. Yo te platicaba ahorita que lo hago con mi hija viendo películas, con mi hijo el pequeño vemos videos que nos hacen reír. A mí me encanta pintar y yo saco mi caballete y le pongo también a él y pintamos juntos porque le encanta pintar. En la escuela están haciendo mucho el hábito de leer, entonces mi hijo ahorita ya se está haciendo un devoradorcito de lectura. Le cuento, si ya fue a mi consultorio, por ejemplo, el día de ayer y ya se trajo un libro para leer y es un libro pues bastante grueso. Ese es el tiempo que pasamos juntos, o sea, teléfonos apagados, a pantallas apagadas, a veces pues a lo mejor estamos los tres, a veces papá también está incluido, y apagamos estos distractores donde toda mi atención, mi energía y este cuidado es para mis hijos, donde ellos se sientan que tenemos estos momentos. Eso tus hijos lo van a valorar muchísimo. Y es aquí donde nos damos amor, donde nos conectamos, aprendemos a expresarnos y aprendemos del mensaje que va y viene de una manera adecuada. Y aquí la Navidad, por ejemplo, había una familia que conocí que ellos decían que ellos suelen salir de aquí de Tijuana, se mueven a otra ciudad donde van a ver a la familia, pero antes, porque ese momento de Navidad pues lo comparten con los tíos, los abuelos, etcétera, pero ellos tienen una Navidad previa días antes. Entonces, ese día, teléfonos apagados, todo apagado, que nadie nos visite y nosotros no vamos a ninguna parte, y tienen esta cena, incluso hacen un pequeño intercambio entre ellos, donde hacen esto que yo recuerdo que en una película de Elsa y Anna, si mal no recuerdo después, la que hacen de Navidad, que andan buscando qué tradición tenemos en familia, ahí a mí me pareció como, todas las familias deberíamos de tener una tradición, lo que ustedes decidan. Entonces ellos tienen esa tradición de familia de reunirse antes de la Navidad a tener su propia Navidad particular, y eso refuerza mucho este sentido de familia, del sentirme querido y de reforzar esto de la familia para que cuando crezcan, yo te decía que los adolescentes pues salen un poco de casa, se desconectan pues un tanto de los padres porque pues necesitan crecer, pero más adelante los hijos regresan. ¿Por qué crees que tú como adulto pues todavía sigues buscando a papá y a mamá? Te lo dejo de tarea. Y también otra recomendación es que justamente porque va a ser Navidad, yo te quiero compartir mi recomendación, que por favor no le des tanta importancia a las cosas materiales. Las cosas materiales, cuando tenemos la bendición de poder tenerlas, es muy bueno, pero no le des más valor a las cosas materiales de lo que tú le puedes dar con amor. Muchos de los niños ahorita ya con los aparatos tienen mucho el hábito y a veces esta sensación de placer de abrir cosas, y eso se lo deja mucho los aparatos, porque hay muchos videos que el escuchar cómo se abre da esta parte que se sueltan acá neurotransmisores en la cabeza que son falsos, vamos. Entonces, por eso hay una regla de los 4 regalos, algo que tú quieras mucho, que tú desees mucho, algo que necesites, algo para leer y algo para vestir. Y yo te diría que no deberíamos de llenar de tantos regalos a nuestros pequeños, porque entonces estamos haciendo más hábitos, vamos, que no son adecuados también, y que esto sobrepasa el amor. Y yo en la consulta durante la pandemia me tocó ver que cuando las familias se reestructuraban, como no veíamos tanto a los seres queridos, y lo veo mucho en las familias que se separan, los adultos que se separan, a veces los padres o las mamás quieren llenar estos huecos, o esto que pobrecito de mi hijo no va a poder con la separación, queremos llenar con cosas materiales. Y los niños, cuando hablamos en consultas sobre las emociones, entienden el amor como las cosas materiales. O sea, me siento con amor cuando mi papá me compra lo que quiero. Me siento con amor cuando mi mamá me lleva al restaurante que a mí me gusta. Me siento con amor cuando mi mamá me cocina lo que yo quiero. Y se escucha muy egocéntrico, y los niños ciertamente están en una etapa egocéntrica muy natural, y eso es cierto. Pero qué diferente se escucha a que diga: mi mamá me cocina algo que a mí me encanta.
no lo que yo quiero, sino lo que a mí me encanta y que nosotros le agregamos, lo hice con todo mi amor. Y eso es algo que el niño disfruta, el tiempo que incluso yo les digo a los papás, integren a los niños a la cocina para que los niños aprendan a cocinar, esta autonomía, el tiempo de calidad, porque a veces pues no tenemos tanto tiempo de pasar con nuestros hijos, pero las cosas que se hacen en casa, estas responsabilidades en casa, intégrenlos, eso es tiempo de calidad, ¿ok? Así que otro también es que justamente porque vienen las vacaciones y porque pues lo hemos vivido así ya desde la pandemia para acá, el control de los aparatos electrónicos. El uso de los aparatos electrónicos ha dividido mucho a las familias hoy en día y te lo voy a dejar de tarea porque seguramente nos pasa a todos y muchas veces yo me incluyo, que a veces llegamos a casa y papá en su teléfono, mamá en su teléfono, cada niño en su propio teléfono. Y hoy en día ya es muy natural que cada miembro de la familia tenga su propio teléfono. Y la verdad es que los niños buscan mucho una huida cuando las cosas no están yendo bien en casa y buscan una huida en su aparato. Y aquí el problema es que si tú le das demasiado de tiempo a tu hijo en los aparatos, cuando tu hijo regresa a la realidad le cuesta mucho trabajo, hay mucha frustración, incluso mucha impulsividad y a lo mejor hasta comportamientos desafiantes o comportamientos pues no agradables del niño, agresivos, por ejemplo, cuando apagan el teléfono. Entonces, aquí en las vacaciones seguramente yo te decía que pues a veces yo me encierro con mis hijos, pues quizá a lo mejor yo con mi hijo también es, si vas a ver el aparato que sea 2 horas, pues no las veas corridas, quizá a lo mejor velo un rato, comes, lo apagas, todos nos vemos la cara, estamos conectados y al rato otra vez volvemos a conectarnos a nuestros aparatos y luego se apaga el aparato para que te metas a bañar y luego se apaga el aparato para que juegues un rato, se apaga el aparato para que puedas leer, etcétera, porque ya hoy en día los aparatos nos han separado mucho como familia y yo no quiero decir que son malos, al contrario. Y ahorita te platicaba que mi tiempo para pasar con mi hija es la televisión, pero es esta parte donde me conecto con ella. Ahora, cuando yo estoy con ella viendo la televisión, pues no estoy viendo mi celular, no estoy cocinando, no estoy lavando ropa, ni estoy doblando ropa. O sea, mi tiempo está con ella completamente. Incluso en las películas a veces debatimos lo que está sucediendo, a veces hasta le ponemos pausa porque mi cabeza no entiende, o mi hija me hace preguntas, o platica, etcétera. Pero aquí el punto es que hay que dosificar el tiempo de los aparatos para no darle al aparato el poder de unir. Y no quiero decir el poder de unir de que pues solamente con la televisión nos sentamos a ver películas. O sea, yo a veces paso el tiempo de calidad con mi hijo viendo justamente videos chistosos, pero es más, lo proyecto más y se lo hago saber que es el tiempo que pasamos juntos más que los videos. Porque el teléfono puede estar descargado, pero podemos hacer algo divertido él y yo. ¿Ok? Y ya casi para terminar, vamos teniendo empatía acerca del desarrollo del niño, que quiere decir que pues si mi hijo tiene 5 años, pues yo voy a esperar que se comporte como un niño de 5 años y lo voy a querer con lo que un niño de 5 años es. Si mi hijo tiene alguna condición, pues entonces lo voy a amar con lo que es él, porque es parte de lo que es él. Y en esta empatía le doy el permiso al niño de poder sentir, de poder comportarse y por supuesto yo como adulto de darle herramientas para que él pueda mejorar en su comportamiento o que pueda desarrollarse mejor en una condición o en un contexto, llamémosle por ejemplo otra vez, si se están separando, si se van a cambiar de casa, si se van a cambiar de escuela, si llegó el hermanito, es esperado que el niño tenga estos comportamientos y no por eso lo voy a rechazar o lo voy a excluir de la familia o voy a tener prioridad por otros hermanos, etcétera, ¿ok? Y ya para finalizar, es bien importante que tú como papá le puedas explicar a tu hijo ahora sí que el tipo de familia que ustedes son, porque todas las familias somos completamente diferentes. Entonces, en casa, pues yo te puedo decir que ahora somos una familia donde está papá, mamá y mis 2 hijos, pero hay familias afuera que no siempre funcionan así. O sea, hay familias que incluso, digo yo como mamá psicóloga, les explico a mis hijos, a veces las familias pueden vivir juntas, pero dentro de casa a lo mejor los padres ya están separados. O a lo mejor también alguno de los hijos ya se separó también de la familia por su desarrollo, por lo que sea. Incluso también el hijo que a lo mejor por universidad se fue a estudiar a otra ciudad, bueno, mientras el joven, siga llamando a sus padres, los padres se sigan preocupando por él e intenten esta conexión, la familia ahí está.
Entonces, hoy en día ya la familia, creo que este concepto que viene marcado, por ejemplo, en el diccionario, quizá me parece un poco ya obsoleto porque hoy la familia pues ya no es de sangre y la familia no necesariamente tiene que vivir junta. Ya la familia se ha reestructurado el concepto como tal y eso está bien. Y creo que es muy importante decirle a nuestros hijos la familia cómo está constituida, nuestra familia particularmente. Y es muy probable que el ritmo de familia que tú tengas en casa, es muy probable que en tu entorno haya otra familia muy parecida. Entonces, no hay como tal un estándar de lo que la familia debería de ser. No hay algo un molde perfecto de que la familia debería de ser. Cada familia tiene su propio ritmo. Y aún así las familias separadas, donde los papás viven en casas diferentes, donde son familias monoparentales, donde los tuyos, los míos, los nuestros, no hay nada que esté escrito, no hay nada que sea, que se diga que se tiene que ser. Porque cada familia, de verdad que en consulta, cada familia es particular. O sea, a consulta me llega un Luis de diferentes edades y con la misma situación, con la misma razón de consulta, pero es un Luis muy particular y un Luis con una familia muy particular. Y muchas veces el trabajo de la familia y cómo lo acompañan en sesión es la manera en la que hay resultados, rápidos o lentos. Así que hoy me pareció importante hablar de la familia porque pues ya viene Navidad y para un niño claro que esto es un impacto también porque la familia se reúne, porque ve que de repente pues aquella familia tiene una mamá y de repente yo no la tengo. O sea, los niños, claro que hay un momento donde ellos acomodan, observan y entonces empiezan a interiorizar pues las ausencias, las carencias, lo que le hace falta o tener esta parte del amor también que ya hemos hablado en como 2 lives quizás atrás cuando hablábamos de que les enseñamos a los niños el agradecer. Creo que también en Navidades puede ser un gran momento para hablar del agradecimiento, incluso de la familia, de la fortuna de tener a los hijos, de esta fortuna de estar juntos o aun cuando estén separados, de seguirnos amando y seguir conectados. Es muy buen momento para poder empezar a sembrar estos valores dentro de la familia. Así que hoy me voy a despedir de ustedes del 2024 porque va a ser nuestro último live. Está siendo el último live del 2024 y nos vemos en enero para pues darle continuidad a esta información que por supuesto la intención es que los padres tengan pues más herramientas para mejorar como familia justamente. Pero también esto no sustituye para nada un proceso en consulta. Así que, pues nada, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y deseo de todo corazón que todas las cosas que ustedes desean se puedan cumplir, que cosas buenas lleguen a ustedes, que todo lo que ustedes se proyectan, que trabajen duro para que se pueda cumplir, que sigan estando en familia, que puedan tener estos momentos de lucidez donde puedo darme cuenta de que hay cosas en las que yo tengo que mejorar como ser humano, que tengo que mejorar como padre, que tengo que mejorar como madre, que tengo que mejorar también como hijo, como hermano, porque pues no somos perfectos, pero también en esta parte donde no nos exigimos perfección porque realmente pues no hay una madre perfecta y no hay un padre perfecto y por supuesto que no hay familias perfectas y no hay niños perfectos, todos son diferentes. Y eso está muy bien. Ahora sí que nos vemos en el 2025 y que cosas pasen, cosas buenas pasen y se queden con ustedes. Bye.